a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo otra serie de videos en colaboración con mi amiga Natalie del canal Natelier. Para los que siguen el canal desde el año pasado sabrán que entre ella y yo hicimos el curso gratis de diseño de modas, donde les explicamos todo lo que deben saber para sacar una colección de moda para su marca o su emprendimiento. Esa lista de reproducción se las voy a dejar enlazadas aquí arriba y en la descripción del video por si quieren ir a ver ese curso. Esta vez les traemos una colaboración diferente. Vamos a estar hablando un poco sobre qué es un closet cápsula y les vamos a mostrar nuestros ejemplos de closet cápsula. Este concepto se los vamos a explicar un poco más a detalle en los siguientes videos. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título, vamos a estar hablando sobre algunos arreglitos de ropa, porque lo más importante a la hora de empezar un closet cápsula es obviamente mirar nuestro armario, mirar qué tenemos, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué nos queda bien, qué no nos queda bien, y pues lo que no nos sirve, regalarlo, donarlo o venderlo. Lo que nos queda bien, pues lo conservamos, y lo que necesita arreglo, pues lo arreglamos. Hoy les voy a mostrar varios ejemplos de ropa que no necesariamente necesita un arreglo muy grande. Son cosas muy puntuales que me quedan un poquito anchas en la cintura o que necesitan algún detalle extra para que me queden mucho mejor de lo que me quedan ahora. Así que para no hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar de una vez con este video. Antes de empezar les voy a mostrar cómo es que me quedan estas prendas y por qué siento que necesito arreglarlas. La primera es este pantalón, es un jean tiro alto que me queda un poco grande en la parte de la cintura. Como pueden ver, me sobra bastante tela en esta parte. Esto es porque este jean tiene bastante licra, bastante spandex, y con el tiempo se me fue ensanchando en esta parte, así que quiero ajustarlo mejor para poder usarlo con más frecuencia. La siguiente prenda es esta falda de aquí. Fue un regalo de mi hermana de ropa que ya no estaba utilizando. Esta falda es una talla y media más grande de mi talla, así que como ven me queda bastante grande en la cintura, y a esta también le voy a estar haciendo un arreglo muy similar a la del pantalón. Esta blusa la compré hace ya varios años en un remate de temporada y me gustó mucho por todas las perlas. Van a ver en el video de Closet Cápsula que me gustan mucho los bordados de este estilo, pero al ser un escote cruzado se me abre y no me gusta para nada, y por eso es que no la uso. La he usado por ahí unas 3 veces, así que se me ocurrió viendo esta imagen de Pinterest que le podía coser unos botones que tenía guardados de un video que nunca saqué. Este va a ser un arreglo más sencillo, pero espero que funcione. La siguiente camisa también la compré en un remate. Estos remates de temporada son lo peor que nos puede pasar cuando no somos conscientes de lo que estamos comprando. Es una camisa bastante amplia, es muchísimo más larga que una camisa normal, así que quiero cortarle el largo para que quede más juvenil. Aparte queda bastante grande y la manga no me gusta ni 5, quiero recortarla para que quede manga corta, pero conservando el puño original de la camisa porque me gusta la combinación de las rayas, así que esta va a ser la que más trabajo va a tener junto con el pantalón. Por último tenemos el kimono que hice el año pasado en colaboración con Pasarela Textil. Este puntualmente no necesita un arreglo para que me horme, solo que se me ocurrió que me gustaría ponerle unos botones en el centro justo debajo del busto para poder utilizar este kimono también como una blusa con unos jeans sin tener nada debajo, así que quiero aprovechar a agregar eso en este video. Vamos a empezar con el arreglo del kimono, que es el más sencillo. Para eso voy a estar utilizando estos botones de coco que tenía guardados de un proyecto anterior. Lo primero que voy a hacer es utilizar este retacito de tela para crear una muestra del ojal. Esto me va a ayudar a marcar más adelante esos puntos donde quiero poner mis nuevos ojales y botones sobre la prenda que ya tengo. Así que voy a estar haciendo esto en este pedacito. Y ya que lo tengo terminado voy a recortar el exceso de tela para poder marcar el punto medio y el inicio y el final del ojal para poder pasarlo al kimono. Luego de terminar este ojal pasé al kimono y en el frente derecho marqué los 3 puntos donde quería hacer mis ojales. En este caso los hice justo en el centro, aunque la verdad no me gustó mucho cómo quedaron en el centro. Me hubiera gustado hacerlos un poco más hacia el borde de la tela, pero bueno,
En este caso los hice a 7 centímetros cada uno y los puse justo debajo del busto. Luego de marcar estos puntos, ahí sí utilicé mi ojal para alinear el punto medio con los puntos que acababa de marcar en el kimono para poder marcar ese inicio del ojal, que es donde debo empezar a hacer mi costura. Con estos puntos ya marcados, ahí sí pasé a la máquina a hacer mis nuevos ojales. Este proceso ya lo han visto en varios videos, simplemente utilizo mi ojal automático para hacer todos los ojales y que me queden iguales. Ya con los ojales hechos, acomodé el kimono lo más plano posible, tratando de alinear bien los hombros, y con ayuda del metro empecé a medir ese punto medio de todos los ojales para saber en dónde marcar los puntos de mis botones sobre el frente izquierdo. Esto lo hice con mucho cuidado y midiendo varias veces para asegurarme de que los botones quedaran bien alineados y centrados. Ya con estos puntos marcados, ahí sí pasé a coser mis botones. Para esto estoy utilizando mi prensatelas de botones, el cual se los enseño en mi video sobre prensatelas y puntadas. Esta forma me parece excelente para coser botones porque es muy rápido y quedan bastante bien. Lo único es que al final de la costura es bueno hacer un par de nudos para asegurarnos de que cuando jalemos los botones mientras usamos la prenda, pues la costura no se deshaga. Al final esto queda algo así, como ven, bastante bonito, y con esto terminamos este primer proyecto. Al final este es el resultado del kimono. Como ven, sí me hubiera gustado que los botones quedaran más hacia la orilla de la tela, pero bueno, así ya con esto lo puedo usar perfectamente como kimono estando suelto y como blusa con los botones ajustados para tener más variedad de looks. Vamos a continuar con el arreglo de la blusa cruzada, que es prácticamente lo mismo que hicimos con el kimono. Estos son los botones de perla que les mencionaba. Voy a estar haciendo lo mismo en el retazo de tela. Voy a hacer una muestra del ojal para saber el tamaño exacto que necesito. Luego ubiqué mi blusa sobre la mesa lo más planito posible y con lápiz marqué ese punto en la parte del busto, que es donde quería que se abriera mi escote. Ahí es donde voy a estar poniendo el primer botón y de ahí para abajo voy a ubicar el resto según la distancia que tengo. En este caso cuento con 6 botones, así que medí cuánto había desde ese punto donde quiero el primer botón hacia el ruedo y de ahí hice unas marcas para marcar todos los puntos a distancias iguales. Ya con estos puntos marcados utilicé mi ojal para saber en qué parte empezar la costura. Como ven, en este caso sí hice los ojales más pegaditos hacia el borde de la tela, y al igual que en el arreglo del kimono ubiqué mi prensatela sobre estas marcas y empecé a hacer mis ojales sobre el frente derecho. Una vez que terminé todos los ojales, hice exactamente lo mismo que con el kimono. Marqué sobre el frente izquierdo los puntos donde deberían ir mis botones y con cuidado los cosí con la misma puntada y el mismo prensatelas que en el kimono. Como pueden ver, estos botones que no son de huequitos también se pueden coser con la máquina, solo hay que tener cuidado de no ir a meter los dedos debajo de la aguja mientras cosemos. Como pueden ver, este es el resultado final de la blusa. La verdad es que me encantó y ahí pueden ver que puedo mover los brazos y ya no se me abre en la parte del escote, lo cual me encanta. Ya con esto siento que voy a utilizar mucho más esta blusa y de verdad le voy a sacar el provecho que he querido sacarle durante como 3 o 4 años desde que la tengo. Para arreglar esta camisa, lo primero que hice fue ponerla lo más plana posible sobre la mesa y con ayuda de una escuadra marqué ese punto donde quería recortar mi manga para que me quedara a la altura que quiero. Marqué esta línea con un lápiz y luego tomé el metro para medir el ancho total de la manga en esa parte donde quiero que me llegue. En este caso me dieron 17.5 centímetros de ancho. Luego medí el puño y este mide 15 centímetros, así que le tengo que quitar 2.5 centímetros al ancho de la manga para poder reutilizar mi puño en esta parte. Ya con esto marcado, sujeté con algunos alfileres y recorté los dos lados de la manga al mismo tiempo. Luego repetí este mismo procedimiento en el otro lado de la manga. Ya con las dos mangas cortadas, volteé la camisa para que el revés quedara por afuera y sujeté el costado con algunos alfileres porque debo quitarle esos 2 centímetros en la parte de la sisa, así que los voy a desvanecer hacia el costado.
igual que como hicimos con la falda. Para esto marqué en la parte de la manga en donde debía empezar mi costura y ya con eso fui cosiendo en línea recta, asegurándome de que la punta de las sisas quedara bien alineada. Luego ahí empecé a bajar por el costado y fui desvaneciendo esta costura más o menos hacia la línea de la cintura. Esto mismo lo hice en ambos lados de la blusa. Recorté el margen de costura para dejarle solo 1 centímetro después de la costura que hice y luego sí pasé la puntada de sobrehilado cambiando mi prensatelas para darle un acabado al borde de la tela. Ya después pasé a la parte de la manga que recorté y empecé a descoser el puño original de esta camisa con mucho cuidado porque este es un chifón crepé y es una tela que se puede dañar fácilmente. Este proceso también es bastante demorado, pero si tu objetivo también es el de conservar el puño original, te recomiendo que lo hagas con toda la paciencia del mundo. Ya con el puño recortado, ahí sí pasé a coserlo al nuevo borde de mi manga. Para esto lo introduje dejando el derecho con el derecho y lo sujeté con algunos alfileres para coserlo con la puntada recta. Luego volteé la otra parte del puño y la sujeté con alfileres para terminar de cerrarlo con un pespunte con margen de 1,16 y la misma puntada recta. En esta parte traté de asegurarme de que mi nueva costura quedara justo encima de donde estaba la costura original, ya que en esta tela se alcanzaban a ver los huequitos que iba dejando la aguja. Al final este es el resultado del puño y esto mismo hice con la otra manga de esta camisa. Ahora lo único que falta es recortar el ruedo de la camisa. Para esto voy a estar utilizando mi escuadra y la voy a apoyar con la línea de los botones para que este me quede recto. Y a esa altura donde quiero que llegue mi nuevo ruedo voy a trazar una línea. Luego de marcar muy bien esta línea con lápiz, sujeté ambas telas con algunos alfileres para recortar al mismo tiempo el frente y la espalda. Y por último, lo único que hice fue un dobladillo de 1 centímetro de ancho, doblando y redoblando la tela hacia adentro y pasando una costura recta. Ya tengo un video más completo donde hablo sobre cómo hacer dobladillos con máquina familiar y explico diferentes técnicas. El link del video se los dejo arriba en la pantalla y en la descripción de este. Al final este es el resultado. Como ven, queda una silueta mucho más juvenil. Me gustó mucho el detalle de las mangas y el nuevo largo de esta camisa. Sin duda alguna, ya con esta nueva silueta le sacaré mucho más provecho a esta prenda. Para arreglar esta falda en la parte de la cintura, marqué en cada costado cuánto debía quitarle. En este caso le voy a estar quitando 1,5 centímetros a cada lado de la costura. Esto lo remarqué muy bien con un lápiz porque tiene que quedar parejo en el frente y en la espalda para que se vea bien. Luego de esto empecé a descoser con mucho cuidado la costura que sujetaba el falso hacia adentro para poder tener esta tela plana. Y como ven, aquí les estoy mostrando cómo es que vamos a doblar esta parte de la falda para poder coserlo. Luego de esto pasé al interior de la falda y justo en la parte de abajo de la pretina volví a marcar esa misma distancia a cada lado de la costura original de la falda para ayudarme a doblar mucho mejor esta parte y que así me quedara bien parejita esta costura. Normalmente las cuerinas yo las trabajo con ganchitos o con clips porque donde pones el alfiler queda el hueco en la tela, pero en este caso decidí usar alfileres porque igual los puse dentro del margen que iba a cortar, así que en esa parte de la cintura puse el alfiler y luego sujeté la parte del costado para poder desvanecer la costura hacia abajo. Ya con esto sujetado, ahí sí volví a utilizar mi metro para marcar muy bien esa línea de la costura. Y ya con esto marcado, me ayudé con el metro para trazar una línea que se desvaneciera hacia la costura original para poder quitar ese exceso de tela que tengo en esa parte. Ya con eso marcado, ahí sí pasé a mi máquina y pasé una costura recta por esa línea que marqué con lápiz, rematando muy bien al inicio y al final. Después de pasar esta costura me medí la falda para ver que sí le hubiera quitado lo que necesitaba y me di cuenta de que esta línea la desvanecí muy hacia arriba y me genera una bolsita en la cadera. Con ayuda de una escuadra marqué una línea recta desde la parte de la cintura, que es donde necesito quitar la tela.
más tirando hacia el ruedo, como ven ahí estoy marcando más hacia abajo, y le volví a pasar una costura recta para asegurarme de que sí quedara bien. Esta la desvanecí prácticamente hasta llegar a la costura del ruedo sin llegar a tocarla para poder conservarlo. Ya con esto me la volví a medir y vi que quedó mucho mejor, así que pude pasar a recortar ese exceso de tela. Recorté todo esto a 1 centímetro de la costura que había pasado para dejar ese margen de costura, y luego de recortar esto cambié mi prensatelas por el prensatelas de puntada overlock o puntada de sobrehilado para darle un buen acabado al borde de esta tela. Y para esto pasé la puntada de sobrehilado número 7, que es la puntada de overlock para telas pesadas. También, si tú quieres, puedes pasar la fileteadora o la puntada de zigzag. Al final este es el resultado de la costura, como ven queda bastante bien para este tipo de telas. Y ya con esto ahí sí volví a doblar hacia adentro el falso original de la falda y lo sujeté con cuidado para pasarle una costura nuevamente en esa parte. Esto lo hice muy sobre la costura original para que la puntada casi que no se vea. Al final este es el resultado. Y todo este mismo proceso lo repetí del otro lado de la falda para poder terminarla. Al final este es el resultado de la falda. Como pueden ver, me queda mucho mejor en la cintura, horma bastante bien en la cintura y en la cadera. Y ya con esto por fin la voy a poder utilizar, porque hasta ahora, como me quedaba tan grande, pues no le había podido sacar provecho a esta prenda. Para el pantalón vamos a estar haciendo algo muy similar a lo que hicimos con la falda. Primero marqué con tiza todo eso que necesitaba quitar en la cintura y lo fui desvaneciendo hacia abajo, según lo que también le tenía que quitar en la nalga, porque en la parte de la cadera también me quedaba un poquito grande. Luego de hacer estas marcas, utilicé el metro para saber exactamente cuánto debía quitar a cada lado de la costura, tanto en la parte de la cintura como en la parte de la cadera, y luego sí lo fui desvaneciendo con la regla para poder trazar mejor esta costura. En esta parte del tiro a veces puede ser un poco confuso, pero ahí con cuidado lo pueden ir marcando, y si es necesario pueden pasar primero una puntada de hilván antes de pasar la puntada a la máquina para asegurarse de que hicieron bien la costura. Ya con esta línea marcada en uno de los lados del pantalón, pasé a descoser la marquilla de este pantalón porque me estorbaba para hacer mi nueva costura. Ya sin la marquilla, ahí sí pasé a descoser toda mi pretina. Es necesario descoser más o menos unos 3 o 4 centímetros más allá del borde donde tú vas a hacer la nueva costura de tu pantalón. Este paso es el más demorado y es el más tedioso, pero realmente te recomiendo que lo descosas con cuidado. Hay que descoser la parte de abajo de la pretina, el pasador que está en el centro del tiro posterior, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y también la parte de arriba de la pretina. Toda esta parte tiene que quedar descosida y con mucho cuidado para no ir a dañar la tela, para poder hacer el arreglo de estos pantalones. Ya con la pretina descosida dejé eso de lado y me enfoqué en la parte del tiro posterior. Estuve sujetando todo con alfileres para poder pasar bien mi costura, y después de sujetar todo volví a repasar muy bien esa línea con la tiza o con el lápiz blanco para saber exactamente por dónde coser. Luego de esto sí pasé a mi máquina y le pasé una puntada recta por toda esa línea de tiza que había marcado. Al final por el derecho se ve algo así, y en este punto te debes medir el pantalón para asegurarte de que este sí es el tamaño correcto o si debes ajustar esta costura. Cuando verifiques que ya te queda bien, al igual que en la falda, vas a cortar el margen de costura a 1 centímetro de tu nueva línea de tiro, y vamos a pasarle la puntada de sobrehilado o la puntada overlock, o si quieres también la fileteadora. Luego de esto volteé el margen de costura hacia la parte derecha del pantalón y pasé un pespunte con mi puntada más larga por todo el tiro posterior. Esto lo hice a 1 centímetro del borde, y luego le pasé otro con margen de 1/8 porque este jean estaba pespuntado a 2 agujas, entonces quiero conservar esa apariencia original de las costuras de este pantalón. Al final este es el resultado. No queda exactamente igual porque el hilo es diferente, pero se ve bastante bien.
Ahora que ya tenemos la cintura de nuestro pantalón bien ajustada, vamos a terminar de ajustar la pretina. Para esto voy a marcar toda esa tela que me sobra, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, para poder cerrarlo. En este caso vamos a hacer lo mismo que como hicimos con la falda. Voy a marcar ese punto que necesito recortar junto con la pretina con el derecho hacia adentro y sujeto con un alfiler para pasar una puntada recta. Esto mismo se debe hacer con la pretina que va hacia el exterior de la prenda como con la pretina que va hacia el interior, es decir que toca hacer dos costuras diferentes para poder conservar el diseño original de este pantalón. Luego de coser las pretinas, ahí sí recorté el margen de costura dejando 1 centímetro y volví a voltear las pretinas hacia adentro para que vuelvan a tomar su posición original, y ya con esto sujeté con alfileres en la parte de arriba y en la parte de abajo para poder cerrar nuevamente mi pretina. Y ya con esto sujetado simplemente pasé una costura recta también con la puntada más larga sobre ese borde original de la pretina, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, para que el arreglo casi que ni se note en dónde quedó. Al final este es el resultado. Como ven, la pretina queda simplemente con una línea en la mitad que ahorita vamos a tapar con el pasador. Para eso voy a estar utilizando mi prensatela de doble arrastre y voy a coser simplemente la parte de arriba y la parte de abajo con una puntada recta, tratando nuevamente de conservar el aspecto original del diseño de este pantalón. Al final el resultado es este, y como ven el pasador oculta a la perfección la costura de la pretina, entonces básicamente no se nota que le hicimos un arreglo a este pantalón. Como ven, no se nota el arreglo y me borda mucho mejor en la cintura y en la cadera. Esta es una excelente forma, aunque es algo demorada la parte de la pretina. Siento que es la mejor forma para arreglar los jeans o los pantalones cuando nos quedan amplios en esta parte del cuerpo. Como pudieron ver, estos arreglos fueron bastante fáciles, simplemente era ajustar unos detalles de estas prendas para que me armaran mucho mejor, más como yo quería que me armaran de verdad, para poder usar más estas prendas y sacarles mayor provecho. Obviamente aún tengo otras prendas que necesitan una transformación completa, por eso también creé mi lista de reproducción sobre transformaciones de prendas. Esas prendas que aparecen en esa lista de reproducción fueron unas que decidí sacar porque la silueta ya no me gustaba como me quedaba o no me quedaba bien del todo. Por eso a esas prendas puntualmente les hice una transformación mucho más extrema que ocupan un video completo. Aún tengo algunas de esas prendas guardadas en un cajón de mi closet para ir sacándole más de estos videos a ustedes, pero estas de aquí las quería completar todas en un solo video porque eran arreglitos muy sencillos que no merecían la pena tener un video por separado. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video, y de verdad espero que les haya animado a que miren su armario y vean qué es realmente lo que les gusta, lo que no les gusta, y que de eso que no les gusta lo pueden arreglar para sacarle mucho mayor provecho. No se olviden de ver el video de Natalie, donde ella también hizo sus propios arreglitos de las prendas que tenía en su armario. Se los voy a dejar aquí arriba en la pantalla y también en la descripción de abajo para que vayan a verlo. Muchas gracias por ver el video hasta el final, de verdad significa todo para mí cuando ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios, mientras que esperan al video de la siguiente semana, que también está relacionado con esta colaboración que estoy haciendo con Natalie. Los invito a que vean esta lista de reproducción de aquí, que es donde tengo los videos de transformaciones de prendas, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.